tenemos al pastor Javier Gross. ¿Cómo estás, Javier? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Vos cómo estás? Bien, bien, a pesar de, este día fresco, pero hoy está lindo, no se siente tanto. Está lindo, por suerte, así que queremos seguir un poquito reflexionando y pensando y un poco en continuidad con lo que veníamos hablando los últimos encuentros. Sí. Veníamos hablando de los valores, sí. Veníamos hablando un poco de la humildad, ¿no? Y habíamos jugado esto de que la palabra humildad venía con o estaba relacionada con la tierra, y hoy queremos hablar justamente esto de una historia sobre la tierra, digamos, ¿no? Y dos o tres cositas que son importantes para saber, digamos, cuando el ser humano empezó a trabajar la tierra, fue una revolución. Eso se conoce en historia como revolución neolítica. ¿Por qué fue como una revolución? Porque el ser humano que hace 5.000 años tenía que ir de un lugar a otro para recolectar, que era nómade, gracias a que aprendió a trabajar la tierra, se pudo quedar en un solo lugar, pudo solucionar los problemas de la comida, de la alimentación, empezaron a surgir las ciudades y también empezó a surgir las religiones como tales, porque cuando el ser humano empezó a sembrar se dio cuenta de que la siembra no dependía de él, depende de un montón de factores que a veces son externos, más allá de que sembrar tiene algunos secretos, ¿no? Y obviamente, como hablábamos el domingo pasado, la vida en el campo, la vida del trabajador de la tierra, es una vida muy, muy dura, muy sacrificada, y cada vez vemos que en el campo vive menos gente, ¿no? No sé si tu familia era de campo, algún abuelo. Sí, mi papá, por ejemplo, fue de campo, Ajá. Trabajó mucho tiempo en el tambo, después con 17 años vino a Buenos Aires. Claro. Primero lo que pasaba que antes uno con pocas hectáreas, que es una unidad, digamos, de superficie, antes en el campo se podía vivir, pero cada vez se necesitó más hectáreas para vivir, y al ser muchos hermanos tampoco podían sostener la economía. Entonces, en el campo han quedado muchas taperas, ¿no? Muchas, en Entre Ríos le decimos taperas a las casas abandonadas que antes había en el campo. Y esto lo traje como a colación, porque hoy la parábola que tenemos, o la historia de la Biblia, es la que se encuentra en Mateo 13, es la parábola del sembrador. Pero en realidad la historia trata más sobre la tierra que del sembrador. Algunos, esta historia que Jesús contó nos habla de cómo alguien salió a sembrar. Es una parábola, también es una comparación. Son historias que Jesús contaba porque Jesús vivía en un mundo muy rural, en un mundo donde había mucha gente que era del campo. Y entonces él iba contando historias que tenían que ver con la vida de esas personas, y contó esta parábola, esta comparación de el sembrador. Entonces la historia va diciéndonos que había un sembrador que fue esparciendo y tirando semillas al voleo. Antes se sembraba, cuando no había máquina, uno iba con la mano tirando la semilla, y depende del viento, esas semillas iban cayendo en distintos lugares. Y y en la historia dice que una semilla cayó en la superficie, otra semilla cayó entre las piedras, otra semilla cayó en el camino, ¿no? Y ninguna de esas semillas pudo crecer hasta que algunas semillas cayeron en buena tierra y en buen terreno, y dieron muchos frutos, dieron muchas plantas. En esta historia de Jesús, la palabra de Dios es la semilla, y nosotros somos el terreno. En realidad, el secreto de una buena siembra, el que hace huerta, el que trabaja la tierra, o el que tiene plantitas, no sé si tenés plantas, ¿sos de las plantas? Muchas plantas, Ajá. Sí. Tengo, algunas acá en la radio, tengo en casa también. Pero tengo una de mis hermanas que le encantó muchísimo las huertas. Eso lo heredó, por ejemplo, a mi papá. Él era amante de la huerta. Entonces todos sabemos que el secreto de una buena huerta es como o de las plantas, es como uno va trabajando la tierra, la semilla, ¿no? A veces compramos algún abono, entonces la buena tierra es
fundamental e importante. Y en esta historia lo que Jesús nos quiere decir, que muchas veces Dios va sembrando su palabra, va sembrando su mensaje, pero a veces hay ocasiones en que nosotros escuchamos la palabra, pero no le prestamos atención. Y es como la semilla que cae sobre la tierra dura. En otras ocasiones escuchamos la palabra, nos entusiasmamos con ella, pero no tenemos constancia. Y ahí justamente la palabra de Dios, la semilla no crece. A veces escuchamos la palabra y creemos en lo que dice, pero deseamos seguir haciendo las mismas cosas que hemos hecho hasta el momento. No queremos modificar ni cambiar nuestra vida. Y eso es lo que pasa cuando la semilla es plantada entre espinos, ¿no? Entre estas plantas que dejan que se ahogue y no crece, ¿no? Crecerá con fuerza, pero se ahogará la semilla. Cuando oímos la palabra y la escuchamos y tratamos de entender lo que dice y tratamos de ponerla en práctica en nuestra vida, entonces somos como el buen terreno. Somos la buena tierra en la cual la semilla echa raíces y crece y produce una buena cosecha. Esa es la clase de terreno que Jesús desea que seamos, ¿no? Que seamos buena tierra para que pueda crecer justamente aquello que escuchamos de Dios, esa buena noticia y ese buen mensaje. La verdad que es una de las parábolas preferidas mía, ¿no? Porque siempre lo remarcaba mi papá. Depende de lo que es llevarlo al contexto de la vida. A vos te pueden marcar mucho la siembra que te hacen tus padres a través de lo que es la educación, los valores y todo eso. Pero también está la siembra que uno mismo va haciendo a lo largo de la vida y lo que uno va a cosechar. Exactamente, ¿no? Y bueno, creo que son dos cosas que están directamente relacionadas. En primer lugar, justamente esto de preparar la tierra, esto que hablábamos hoy del campo, ¿no? Nuestros padres preparan la tierra. Exactamente, ellos preparan la tierra, y preparar la tierra es un trabajo duro, difícil, muy duro. Porque primero uno tiene... Pero preparar la tierra para uno, digamos, ¿no? Para que lo que uno va aprendiendo, lo que van sembrando los otros pueda crecer, uno tiene que estar dispuesto a no ser superficial, a no repetir lo que uno escucha, a dejar que esas cosas que nos dicen entren adentro nuestro, a revisarlas, podemos estar de acuerdo, podemos no estar de acuerdo. Es como también si uno lo quiere entrelazar con la parábola del hijo pródigo, claro, también. El padre preparó todo un camino y de repente uno continuó, pero el otro decidió a través de una siembra no distinta, dijo, bueno, no, lo que mi papá me inculcó no vale, qué sé yo, y decidió hacer su vida también. Y terminó cosechando un montón de cosas que después, con el arrepentimiento, ahí volvió a sembrar algo nuevo, y el arrepentimiento es una siembra también. No, y también esto que hablábamos, ¿no? De que la siembra no depende de uno, porque uno hace el trabajo de sembrar, pero después, bueno, depende del otro y de un montón de factores, justamente por eso a veces también es tan inestable y tiene algo de moneda en el aire la siembra, porque a veces uno hace todo, prepara el terreno, pero bueno, pudo venir una tormenta o una sequía, un montón de factores que justamente hacen que esa semilla no pueda crecer o brotar. Creo que la buena noticia justamente del Evangelio y en esta parábola que vos también contabas, a pesar de nuestros corazones duros, a pesar de que a veces también dejamos que en nosotros crezca la cizaña o crezcan las espinas o somos espinosos, la palabra de Dios se va abriendo camino, va llegando a nuestro corazón y va creciendo. Y también otra cosa que me parece muy importante para destacar es justamente que también la siembra lo que nos enseña es que hay un proceso. Sí. ¿No? Justamente de que también todo tiene un tiempo y que sembrar también en su momento muchas veces da este efecto, y también esto que hemos ya dicho varias veces, justamente preparar la tierra. Y esto del proceso es un trabajo duro, difícil, y hay que estar dispuesto a revisar, a remover cosas nuestras en nuestro interior para modificar, para cambiar, para que las cosas buenas puedan crecer. Y más allá de, si hablamos de la Biblia o de la fe, creo que también en nuestra vida vamos escuchando un montón de cosas, de mensajes, o gente que va sembrando también cosas positivas, y también dejar que eso
crezca, que eso pueda germinar, también está en nosotros tratar de ser tierra fértil, ¿no? Me parece una linda metáfora, en primer lugar, tratar de ser tierra fértil para que en nosotros crezca lo bueno, crezca lo positivo y no las espinas, no ser superficiales como lo decía, no engancharnos a veces con el odio, también hay otros que están sembrando también tempestades, ¿no? Uh-huh. Y justamente cuando somos tierra fértil también en nosotros crecen un montón de semillas y un montón de cosas buenas que también podemos sembrar y compartir con otros, y justamente ya ahí cuando vamos sembrando, eso Dios dirá si crecerá o no. Pero nuestra tarea también es ser tierra fértil y también sembrar todo eso bueno que hemos recibido. Y creo que algo que es importante y fundamental también en una planta, y que también tiene mucho que ver con la historia de uno, la historia de la iglesia, o lo que se trata de transmitir, son las raíces, ¿no? Cuando nuestras raíces son también las que nos sostienen, saber de dónde venimos, esas cosas que también fueron sembrando nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no? De esto que hemos venido hablando, ¿no? Del trabajo, de la humildad, del esfuerzo, de ser sencillo, de ser simple, de tratar de mirar la vida con esperanza. Son cosas que también, si buscamos nuestras raíces, también nos van a ayudar a que podamos dar buenos frutos y podamos también hacer una siembra. Creo, y esto me parece que hoy es interesante para poder pensarlo, ¿no? ¿Qué también estamos sembrando y qué queremos cosechar? Sembrar? Exactamente. No, el famoso dicho es: uno siembra lo que cosecha. Yo creo que es así. Si en la vida tratamos de ser humildes, tratamos de ser simples, tratamos de buscar el bien, no quiere decir que va a ser espontáneo y que va a crecer. También crece lo malo. Sí. Pero siempre nos vamos a encontrar que esa cosecha da muchos frutos. Y también, esto que iba a decir, que me parece interesante como imagen, como metáfora de la siembra, a veces sembramos y la cosecha la disfrutan otros, ¿no? También. Y eso también me parece que es un acto de generosidad. Sí. ¿No? Porque muchas veces... Un ejemplo, padres, un árbol. Un ejemplo, el árbol. Exactamente. El árbol tarda. Uno puede plantar ahora, pero tal vez uno no lo llega a disfrutar como quisiera, pero generaciones futuras sí. Bajo la sombra del árbol se pueden estar otros, ¿no? Que van sembrando o que van utilizando ese árbol para sentarse a tomar mate. Capaz que vos lo plantaste y fue creciendo despacito ese árbol, pero así también con un montón de cosas que también, vuelvo a decir esto, llevan su tiempo, llevan su proceso, y justamente la siembra es importante. Ser tierra fértil para que nosotros puedan justamente germinar muchas cosas buenas y también nosotros podamos sembrar. Ese es el llamado de Dios, a ser tierra fértil, a sembrar. Y la buena noticia es justamente esto: a pesar de que a veces nuestra tierra es dura, nuestros corazones son un poco complejos y en nuestro interior estamos un poco revueltos, o tenemos algunas espinas o cizaña, la palabra de Dios y esa semilla sigue creciendo y brotando en nosotros, a pesar y en contra nuestra, y gracias a Dios. Y que Dios, la vida y que todo aquello bueno que han sembrado en ustedes, tal vez volví a esto, ¿no? De nuestros abuelos, los inmigrantes, todas esas cosas buenas, dejémoslas crecer, porque eso va a dar buen fruto y va a ayudar a muchas personas, y va a ser también alimento espiritual e intelectual, y seguramente también material para nuestra vida. Que esa siembra que Dios hace pueda seguir creciendo en nosotros, o la vida, ¿no? No solo de la vida, me parece que es mucho, no solo la Biblia, sino de la vida, que es mucho más amplio la cuestión de la siembra, ¿no? En la vida siempre vamos sembrando y transmitiendo cosas, que podamos un poquito pensar que estamos sembrando, porque eso también va a decir mucho lo que cosechamos, ¿no? Así es, que así sea. Javier, antes, repetinos en qué canales pueden ver la gente, los cultos también, y de qué iglesia sos. Iglesia Evangélica del Río de la Plata. En muchos lugares aparece como iglesia alemana, bueno, por la historia que tenemos, sí, ¿no? Bueno, pero bueno, hay un canal en YouTube que se llama Iglesia Evangélica del Río de la Plata. Siempre a las 10 de la mañana los domingos hay un culto. Este domingo es de Paraguay, ¿no? En Paraguay también hay muchos
nuestra iglesia está presente porque los brasileros del sur se fueron para el lado de Paraguay. Exactamente, se fueron para el lado de Paraguay y ahí se fueron haciendo. Luego los pastores de nuestra iglesia fueron allá a atender y ahí se hicieron varias comunidades y están muy vinculadas con la hierba. Así que bueno, nos pueden encontrar ahí. Mi teléfono, lo repito, 15 34 64 0436. Repito de vuelta. 15 34 64 0436. Ese es el teléfono por si alguien necesita alguna cosa. No importa la religión. No, la iglesia está abierta para todos. Justamente la siembra, si no sería una contradicción, ¿no? Sí. Nuestra iglesia está abierta a todas las personas y también justamente somos diversos y distintos y estamos ahí, como en nuestra escuela también no es solamente para alguien que sea protestante, sino es abierta para todos y todos están invitados a venir y a conocer nuestra iglesia. No es exclusiva para nadie. No. Así. Bueno, te manda saludos Gabriel Germán ahí, dice saludos a Javier, dice. Bueno, gran músico, dice. Y bueno, y hay mucha gente, también Cristina Gross le manda saludos, así que, y bendecido día. Gracias, Javier. No, gracias a te vos, esperamos en la próxima. Nos vemos el próximo domingo, la próxima edición, así que. La próxima edición, gracias. Vamos a ir, dale. Vamos con música y después volvemos con más Los Alemanes Rusos.